En esta ocasión vamos a hablar de un tema yo creo que es muy importante y es acerca de la cronología. Se ha hecho intentos muchas veces de plantear una cronología, es decir, acontecimientos en la línea del tiempo históricamente demostrables, y no ha sido fácil. Esta vez quiero concentrarme en cosas que no van a cambiar, que son, vamos a decir, fundamentos donde vamos a poder edificar otras cosas. Y esta vez vamos a plantear la cronología en base a verdades irrefutables, en el sentido de que son bíblicas y que nos van a ayudar muchísimo. Aparentemente estas palabras, estas inscripciones y estas fechas pueden parecer una confusión porque no se entienden. Pero para eso estamos aquí en este día, que el Señor nos dé su gracia y que su Espíritu Santo nos guíe para hablar como conviene en cuanto a la enseñanza, a la pedagogía y al didaché de esto. Entonces, vamos a empezar con una verdad que me parece muy importante. La vez pasada estuvimos enseñando acerca de la diferencia entre el texto masorético y de la Septuaginta. La Biblia de la Septuaginta precede a los textos masoréticos que aparecieron siglos después de Jesucristo. Esos textos masoréticos, digamos, fueron usados aún por las Biblias modernas, la King James, la Biblia de Geneva, que tengo aquí una de ellas. Son bien antiguas, son buenas, pero al final de cuentas, cuando tú examinas la cronología, está alterada, está manipulada. Y eso lo pueden ver en Génesis capítulo 5, verso 3, como un ejemplo de muchísimos otros versículos donde se aumentaron 100 años. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, verso 3, dice, y era Adán de 130 años cuando engendró a su hijo Set. Y vivió Adán 930 años, me parece. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia Septuaginta, que esta es la forma como se la representa, una L de 50 y 2X, 10 y 10, 70, la Biblia de los 70, se le conoce así porque fue escrita 250 años antes de Cristo. Y en esta cronología vamos a usar la Septuaginta porque es la Biblia escrita en griego que usaban los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. Entonces, vamos a poner eso como un fundamento y no vamos a hacer algo un poco, vamos a decir, iluso, no, un poco, no vamos a hacer, como decir, mejores que Dios mismo cuando los apóstoles del Señor usaron la Biblia Septuaginta, el texto de la Septuaginta, que fue la traducción que la hicieron unos 70 ancianos en Alejandría, en Egipto, en el siglo III antes de Jesucristo, 250 años antes, y se demoraron como 50 o 100 años en completarla. Entonces vamos a usar los datos de la Septuaginta, y por si acaso también hay otra Biblia que se llama la Biblia de Etiopía, que dicho sea de paso, acá tengo una. Esta Biblia, la Biblia de Etiopía, que tiene muchísimos libros más en su tabla de contenido. Muchos libros apócrifos, o apócrifo no significa falso, sino simplemente que han sido ocultados. Apócrifo significa que ha sido ocultado.
Y hay libros como la sabiduría de Salomón, Macabeos, Pastor de Hermas, Enoc, Susana, Tobías, Baruch. Pero ¿por qué lo señalo aquí ahora? Porque este libro, aún así como está, moderno, ha sido manipulado también, porque cuando yo voy a Génesis capítulo 5 y verso 3, también dice lo mismo que dice la mayoría de Biblias, y era Adán de 130 años cuando engendró a su hijo Set. ¿Por qué insisto en esto? Porque cuando uno se sujeta a la Biblia Septuaginta, que la tengo allí también, que es esta que está acá. Cuando uno se sujeta, esta es la Biblia que fue traducida del hebreo al griego. Esta fue la Biblia usada por los apóstoles del Señor Jesucristo. Y cuando uno lee Génesis capítulo 5, verso 3, no dice 130 años, dice 230 años. Entonces, yo tengo un video donde enseño qué es lo que produce ese cambio. Si bien es cierto, habla de la misma edad de Adán. Por ejemplo, voy a leer aquí esta Reina Valera, capítulo 5, verso 3, donde dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y sí, en la Septuaginta también dice lo mismo, que murió a los 930 años, pero cuando dice que tenía 230 años cuando engendra a Set, y luego en la genealogía del capítulo 10 y de todos los patriarcas antiguos, se le va añadiendo 100 años a aquellos que engendraron a tal hijo y murió a tal edad. ¿Qué es lo que causa eso? La vez pasada lo explicamos en ese video. Lo que causa es una alteración total de la cronología. ¿Qué es lo importante de todo lo que estoy hablando para este estudio? Lo más importante es, de acuerdo a las escrituras, la que el Señor Jesucristo y sus apóstoles usaban. El Señor Jesucristo vino en el año 500, 5500 después de la creación. O sea, la creación del Señor, cuando Él empieza su creación en el primer día, pasaron 5500 años, y eso también lo dice la Biblia etíope, que esa Biblia etíope, His, es la Biblia His, que se escribe así, que está escrita en este idioma muy antiguo, etíope, en África. Hasta el día de hoy, ellos conservan la tradición y la Biblia original. Esta ya fue corrompida. Dice 130 en lugar de decir 230, pero la original, la que todavía ellos usan en la iglesia ortodoxa de Etiopía, todavía mantienen el texto original, que es 230 años. Entonces, la Septuaginta no es la única que tiene el dato correcto, y con esos dos testimonios probamos que el nacimiento de Jesucristo fue en el 5500. O sea, teniendo esa verdad, lo que sería para nosotros el año 1 de la era cristiana, vamos a empezar esta enseñanza. Quiero decir que el calendario ha sido manipulado absolutamente. Muchísimas personas han manipulado todo lo que han querido. Y en este momento vamos a traer esta enseñanza donde vamos a probar por las escrituras que hay verdades que el Señor ha revelado a través de su palabra, y que en esta hora vamos a tratar de entregarlas para el pueblo de Dios, para su edificación. Entonces, teniendo esta primera verdad de que el Señor Jesucristo apareció en el 5500 y que hasta el día de hoy hay lo que se llama, por ejemplo, el año etíope, que se
lee en Kutatash, el año etíope o el año en Kutatash, el 1 de enero, lo que se va a llamar este año, porque estoy hablando en este momento, creo que es el 26 de diciembre, en este momento que estoy haciendo la enseñanza. En unos días va a llegar el 1 de enero del 2026. Bueno, le doy noticias para la tradición etíope, el año etíope o el Enkutatash. A ver, lo voy a decir de nuevo. Enkutatash. El año etíope o el año Enkutatash. El 1 de enero, del 2026 para ellos viene a ser el 11 de septiembre del 2018. Hoy en día actualmente. Y cuando el Papa Gregorio mandó alterar el calendario juliano por el gregoriano, donde se quitaron 10 días y luego pasó de un día de la semana a otro día muy diferente, hicieron una tremenda confusión, una alteración que ha dañado muchísimo y es muy difícil de poder seguir una cronología que la gente pueda verlo claramente. Es muy difícil porque hay muchas cosas que han modificado, años que han añadido, acontecimientos que han repetido con personajes, los mismos personajes con diferentes nombres y etcétera, etcétera, de tal manera que seguir la cronología es tan difícil que no podemos verlo claramente. Por eso es esta enseñanza. Vamos a poner pilares, hitos, monumentos que no se pueden mover. Y por eso estoy empezando con 1500, el año que el Señor Jesucristo vino aquí. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 2 y vamos a ver que es importante que entendamos lo que dice la palabra de Dios, que como dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ese es muy importante. También la palabra del Señor dice, por ejemplo, en el Salmo 90, verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, en Génesis capítulo 2, lo que vamos a ver es qué es lo que hizo el Señor, vamos a leer el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, tomando en cuenta lo que vamos a leer, que para el Señor un día es como 1000 años, y como dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Salmo 94. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No solamente en la tierra, sino en la creación. Sabemos que él hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y todo lo que hay en ellos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que de acuerdo a las escrituras, y vuelvo y repito, vamos a avanzar poniendo íconos, vamos a poner fundamentos, monumentos, hitos, cimientos para seguir construyendo. Y otro de los pilares que estamos poniendo aquí es esta verdad que para el Señor 1000 años son como un día delante de sus ojos. Entonces, si es verdad que el Señor apareció en el 5500, para que llegue el séptimo día o el año 7000, faltan, desde que vino el Señor hasta el año 7000, faltan 1500 años. O sea que eso es lo que tenemos que tener aquí en cuenta. Son de aquí hasta aquí son 1500 años. Ahora,
Vamos a dar más versículos para confirmar lo que estamos hablando en este momento. En Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y quiero que tengan eso en mente. Yo hace muchos años, algo que no me calzaba es, después de entender muchas cosas del reino del Señor, algo que no terminaba de entender, por qué la circuncisión tiene que ser pacto perpetuo y por qué el guardar el sábado tiene que ser por todas sus generaciones perpetuamente. Y era algo que me faltaba explicar o entender, porque sabía que el primer pacto había sido ya abolido, mejor dicho, había sido quitado de en medio porque venía una ley superior, nuevo sacerdocio, nueva ley, etcétera, etcétera. Pero la palabra no se puede quebrantar. Quiere decir que la ley es la sombra de lo que iba a venir. O sea, no era que todo lo que dijo la ley está mal, no, era una sombra de lo verdadero. Entonces, aquí dice que será que los hijos van a celebrarlo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre. ¿Se dan cuenta? Para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Y acá está la unión de lo que él está diciendo, de ese pacto eterno que se va a celebrar, que va a haber algo que va a suceder en la relación de Dios con el hombre, el Dios que creó todo, con su pueblo, en una cosa eterna, y tiene que ver justamente en lo que Dios hizo en el principio, porque aquí dice, aquí une todo y dice, ¿por qué? O sea, la explicación de que esto va a ser una celebración por todas las generaciones en una cosa eterna, es porque en 6 días hizo el Señor Dios la tierra y los cielos y la tierra, y en el 7º día hizo 2 cosas, no una, cesó, o sea, o acabó, y también, vamos a decir, más reposó o descansó. 1 y 2. No solamente acabó, sino también reposó. ¿Dónde estoy leyendo? Éxodo capítulo 31, verso 17. Entonces, en el contexto del día de reposo, porque en 6 días, o sea, en 6,000 años, se puede decir, como lo quieren interpretar, para Dios 1,000 años es como el día que pasó. Entonces, si él descansa en el 7º día, en el principio, lógicamente, hizo los cielos, la tierra, y descansó aquí en el principio, en el 7º día, después de haber hecho al final al hombre. Entonces, la palabra dice que la ley y todo lo que el Señor habló en un tiempo pasado es una sombra de lo verdadero. O sea, tomando la propia escritura para interpretar la escritura, quiere decir que es válido pensar o hacer semejante 7,000 años al tiempo en que el Señor, vamos a decir, va a cesar algo y va a descansar. Y también, no solamente el Señor descansó aquí en el principio, cesó y descansó cuando Él empezó a crear todas las cosas, pero aquí, que es eso era una sombra de esta verdad, aquí lo que va a pasar es que el Señor va a también descansar, pero no solamente Él, sino que va a haber un descanso para la creación, la creación que en un momento la creó, esa misma creación al final va a descansar. El Señor le va a dar un descanso a la tierra, a su creación. Y vamos a probarlo por las escrituras. Si vamos a ver a otro versículo que vamos a leerlo. Vamos a leer Marcos capítulo 2,
para confirmar lo que estamos hablando. En Marcos capítulo 2, verso 27, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, si nosotros nos detenemos y aplicamos nuestro corazón y nuestra fe para confiar que lo que el Señor dijo en sus sanas palabras es algo fidedigno y que es digno de confianza, que podemos ponerle toda nuestra fe para creer que eso es así, debería ser así. El Señor dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que cuando el Señor estableció sus leyes, sus pactos en un principio con su creación, en este caso con el hombre, el Señor reposó y descansó, cesó toda su creación y reposó el séptimo día y lo puso como un ejemplo para que se siguiera esa costumbre, esa tradición de guardar el día de reposo, pero eso no lo hizo para simplemente ser un rito religioso, farisaico, para juzgar y condenar a la gente, sino que lo hizo con un propósito eterno. Y el propósito eterno es que el día de reposo, él lo tenía en mente, lo mantuvo siempre, porque era para darle, al final de cuentas, el propósito eterno era para darle reposo al hombre mismo. O sea que si nos ponemos a pensar en la mente, en los propósitos y designios de Dios, lo que Él preparó para el hombre es algo maravilloso y tremendo. O sea, el día de reposo, o sea, Él descansó para que sepamos que un día la tierra misma y toda su creación va a descansar por fin y le va a dar un descanso de todo aquello que proviene de las tinieblas, de todo aquello que no es de Él. Por fin va a haber un alivio. La creación misma, dice la palabra de Dios, está gimiendo, está deseando, está anhelando, está sufriendo, está gritando por la redención, esperando ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Israel. Estamos hablando del verdadero pueblo de Dios, no el estado actual de Israel, que prácticamente es un estado sionista, es un estado que seguían por el Talmud, son verdaderamente lo que el Señor Jesús dijo, son la sinagoga de Satanás, literalmente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Bueno, analicemos lo que está pasando. O sea, si analizamos lo que está pasando, son los reyes de la pedofilia, son los reyes del genocidio, y no lo digo yo, los hechos están en todos lados. Entonces, ¿a quién le corresponde juzgar? Pues al Señor Jesucristo, pero el Señor dijo juzgad con justo juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una verdad bendita, de que la palabra de Dios nos dio ya un adelanto de que el propósito del Señor de crear el día de reposo, esa costumbre, porque iba a ser un pacto que se iba a celebrar por la perpetuidad, era por causa del hombre, como dice acá, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el hombre no se creó para que guardara el día de reposo, sino que el día de reposo se creó por causa del hombre. Por tanto, dice el versículo 28, el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo. ¿Qué significa esto? Que en el año 7000, Dios, en la culminación de los tiempos, va a ser el dueño de lo que va a suceder de allí para adelante. El Señor es el dueño de la eternidad, es el dueño del día de reposo. Entonces, cuando analizamos la verdad del Señor de esta manera, ¿qué hacemos? Concluimos que Dios reposó y bendijo en el día séptimo. El Señor mandó a celebrar el día de reposo por sus generaciones por pacto perpetuo, que es una señal entre Dios y los hijos de Israel. Él descansó, cesó y reposó.
Esto es lo que estamos viendo. Ahora, si vamos a analizar ahora Hebreos capítulo 3 y vamos a empezar del versículo 12, cómo unimos esta verdad con toda esta línea del tiempo. Hebreos capítulo 12. Y vamos a tener una lectura un poco, vamos a leer del 12 y vamos a llegar hasta el capítulo 4 y hasta el versículo 10. Perdón, estoy hablando de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 desde el versículo 12. A ver. Hebreos capítulo 3, versículo 12, y vamos a ir hasta el capítulo 4 y vamos a terminar el versículo 10. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que veamos el contexto de este tema del día de reposo, de lo que representa y que realmente desde la venida del Señor, desde su primera venida, desde que la luz del mundo, la luz estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Pero esta luz bendita venía al mundo y cuando se manifestó el Señor en el 5500 para que termine y cese, vino en el día 5000, en el día 5000, perdón, vamos a decirlo así. En el libro de Adán y Eva también lo menciona, en el libro de la Cueva de los Tesoros, que él iba a venir el Mesías 5 días y medio. Tercer testimonio. Entonces, cuando aparece al mundo para reposar totalmente por la eternidad, le quedaron 1500 años. Sabemos que el Señor en el año 70, el Señor Jesucristo vino, destruyó Jerusalén y estableció su reino en la tierra cuando le dijo a sus discípulos, no les toca saber los tiempos o las sazones, que significa el cronos o el cario, pero recibiréis poder. Eso es lo que me importa. Ustedes van a recibir poder y me serán testigos hasta lo último en la tierra. Y eso se cumplió y duró 1000 años. Lo que de aquí se llama el milenio, que esto sería 1070. El milenio o el reino milenial de los cristianos, ya le hemos explicado, duró 1000 años, donde fue como un monte que llenó toda la tierra, porque la estatua de Nabucodonosor fue herida en los pies, parte de hierro y parte de barro, y todo lo que era la liturgia del templo, los sacrificios de animales, y todo eso se acabó. Todo eso se acabó y empezó el reino milenial, que tuvo un pico y un descenso, 1000 años. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Si fue que pasó 1000 años, entonces desde la creación hasta el final del milenio, en realidad serían 5500 más 1070, estamos hablando de 6570. A ver si mis cálculos no fallan. Vamos a ver. Ok. Okay, está bien. Entonces, desde la creación hasta Cristo son 5500 años. El Señor vino en el año 70, no pasó la generación, que fueron 40 años. El Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto que he dicho se va a cumplir. Y se cumplió. Fueron 40 años esa generación, lo vieron, y algunos de los que estaban, de sus discípulos que estaban allí con él cuando él lo dijo, también
lo vieron. El Señor dijo, hay algunos aquí que no gustarán la muerte antes que vean venir al Hijo del Hombre con todo su poder y toda su gloria. Eso ya pasó. El cristianismo se estableció, las grandes catedrales, y ese reino milenial se cumplió, y el diablo pues ha ocultado todo eso, haciéndonos creer que la Edad Media era una edad oscura, ¿no? Pero hasta el día de hoy no pueden replicar o duplicar una de esas construcciones majestuosas. Entonces eso ya lo hemos venido explicando de otras maneras, con otras pruebas, pero en este momento nos estamos concentrando en la cronología. Entonces, estábamos citando una escritura de Hebreos capítulo 3 y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor a través de ese apóstol está hablando a la iglesia, al Israel de Dios. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Se dan cuenta que el apóstol está relacionando lo que pasó antiguamente en la ley, lo transfiere al tiempo moderno en el que vivía y está uniendo lo que era la sombra con la realidad. ¿Quiénes fueron los que hicieron enojar a Dios? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Entonces, cuando la gente piensa, oh, el Señor le prometió un reposo, la tierra que fluye leche y miel, y sí, son sombras, son figuras, son comparaciones, pero no era la realidad. El Señor no le estaba diciendo que cuando entren en Canaán, donde estaban los jebuseos, los jejeseos, los ananeos y todos los feos, vamos a decirlo así, ese era el lugar donde iban a reposar, tierra linda y hermosa que fluye leche y miel. Sí, era una buena tierra, pero Dios no estaba mirando en el pasado de Egipto, ni siquiera estaba mirando el monte Sinaí cuando se le dieron las tablas a Moisés, que le dio la ley. Él estaba mirando aquí el final, cuando él verdaderamente va a hacer cesar y va a hacer descansar por fin al hombre, porque lo creó para esto. Y aquí están las promesas del Señor, se ven claramente. Entonces, aquí dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? O sea que todo el rollo del Señor para su pueblo de Egipto y todo, no era para que lo adoren solamente en un desierto. Era una figura de lo que a Dios se había planificado para el hombre, para su pueblo, para la eternidad por pacto perpetuo y para que las celebraciones se hagan para siempre, perpetuamente. Entonces dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oh, no entraron a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, solamente la vio de lejos. Sí, pero eso es figura y sombra de lo eterno. Y lo vamos a ver acá. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. O sea, esto había pasado miles de años antes. El Señor está hablando a los hebreos, aquí por el año, pues vamos a decir por el año 5500 y pico, donde estaba el Señor Jesús. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea que no estaba hablando ni refiriéndose a la tierra de Canaán, donde estaban los pueblos paganos de los cananitas, porque está hablando de otra cosa. Dice, a esta gente no les aprovechó porque el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo.
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor no desliga, no separa, sino que para Él está unida el momento en que creó en 6 días los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y cesó y descansó en el 7º día. O sea, para Él está constantemente presente eso. Por eso que en el libro de Hebreos lo dice también, hablando del pueblo que salió de Egipto, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas. El Señor las acabó desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. ¿Se dan cuenta? No podemos quitar esta verdad en la cronología, 5 días y medio, que son 5.500 días, y el día que reposó en el año 7.000, no podemos quitarlo porque la escritura está allí. Entonces, en cierto lugar dijo, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. O sea que está bien unido. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. O sea, otra vez determina un día porque lo otro fue una sombra, una figura de lo verdadero. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y acá dice la explicación, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, aquí está pues ratificando lo que acabamos de decir hace un momento, que en la mente de Dios no estaba entrar a la tierra de Canaán, porque Josué no, todos sabemos que Moisés no pudo entrar, solo la vio de lejos, porque pues a Dios no le gustó lo que pasó antes de eso, y le dijo, tú no vas a entrar, va a entrar Josué. Entonces Josué entró con el pueblo, tuvo que circuncidar a toda esa generación que no había sido circuncidada, que había nacido en el desierto. Al final Josué pasó, pero la Biblia dice que Josué prácticamente cuando llegaron ahí, eso no era el reposo. Lo que dice acá, porque si Josué les hubiera dado el reposo, porque llegaron a entrar después de tomar Jericó y entraron, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, está hablando de otra cosa. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios está hablando que Dios ha reservado un reposo para el pueblo de Dios, y acá lo ratifica, dice, porque el que ha entrado en el reposo de Dios ha reposado de sus obras, así como Dios también. Quiere decir que en el 7º día, no solamente Dios ya como que va a reposar, sino que Dios le va a dar a la tierra, a su pueblo y a todas las cosas de lo que ha creado, un descanso total, un alivio total. Por fin, un alivio. Entonces, de eso estamos hablando. Y ahora sí, vamos a ver si vemos un poco mejor esta línea del tiempo. 5.500, el Señor apareció en un tiempo histórico, donde en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 2, es totalmente rastreable, es totalmente histórico. Él apareció 5 días y medio en un tiempo rastreable en el Imperio Romano, bajo el reinado de el emperador Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y siendo tetrarca Herodes. Porque toda esa zona se había dividido en 4 partes, por eso le llaman tetrarca de
4 partes y Herodes era tetrarca de ese tiempo en ese lugar. Entonces, está documentado la aparición del Señor en esta fecha y estamos viendo y analizando que hay un reposo todavía, que está hablando de otro reposo, no el de la tierra de Canaán con Josué cuando entró a la tierra prometida, sino está hablando de otra cosa y de eso queremos hablar. Así que vamos a ver ahora Hebreos capítulo 3, ya lo hemos leído. El reposo es sombra de lo que había de venir. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que va a venir. O sea, que estamos demostrando por las escrituras que cuando Dios habla del día de reposo y que Él preparó otro día para el pueblo de Dios, un reposo eterno, dice aquí que el día de reposo es sombra de lo que ha de venir. Nadie os juzgue en comida, bebida, en cuantos días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo eso, o sea, todo lo que es el día de reposo es una sombra de lo que va a venir. O sea, está garantizado, es una sombra, es una figura de lo real. Eso lo escribe el apóstol a la iglesia en Colosas para que entendamos que nosotros estamos persiguiendo la eternidad. Como dice capítulo 3, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que ahora vamos a ver Génesis para confirmar que lo que Dios ha prometido para el pueblo de Dios es glorioso. Es glorioso. Génesis capítulo, vamos a empezar con el capítulo 12, donde el Señor le promete a Abraham y le dice, el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, etcétera, serán benditas toda la familia de la tierra. Y dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. O sea que cuando el Señor se aparece, le dice, haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, serás de bendición, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 15, verso 18, dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos y los camnoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos. ¡Wow! O sea que a ti, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces, cuando estamos hablando de la tierra, ya hemos explicado hace unos minutos de que en la mente de Dios no estaba hablando de la tierra literal de los cananeos y que Josué no les estaba dando el reposo final. Estaba hablando en figura, estaba hablando en la eternidad. Y por supuesto, cuando la Biblia habla de todas estas tierras, de los ceneos, ceneseos, camnoneos, eteos, fereceos, amorreos y cananeos y jebuseos y jerseseos, o sea, todo esto, el día de hoy está tan corrompida la historia, está tan corrompida la geografía, la geología, que definitivamente los mapas de Mercator, el comerciante Mercator, que hasta el día de hoy se usan y que en el 1500 y pico, Mercator, ya lo he enseñado varias veces, el centro de la Tierra no es como dicen que
que es, o sea, en lo que se llama el Polo Norte, donde está Rupis Negra, la piedra o la roca negra en el centro, y luego las tremendas cuatro secciones de tierra inmensa, casi como continentes alrededor de esa piedra, que es la zona del magnetismo, donde todas las brújulas apuntan hacia el centro, al norte. O sea que lo han ocultado totalmente. O sea, literalmente nosotros, las personas naturales, las personas que nacemos, no tenemos la potestad y la capacidad para poder ir con libertad al polo sur o al polo norte cuando nos dé la gana. No es permitido por las leyes y las instituciones supranacionales que se han apoderado de la Antártida, se han apoderado del Ártico, y es imposible. Entonces, pero sí sabemos que de acuerdo a los calendarios de los 1300, los 1400, los 1500, la Tierra no es como os han dicho que es hoy día, por supuesto, pero estoy hablando de, sabe Dios exactamente cómo será, pero vamos a pensar que esta palabra del Señor que está hablando de la tierra que tenía Dios en mente, de que el pueblo de Dios la iba a heredar, si se ponen a pensar, lo que el Señor les estaba diciendo a ellos es que si la tierra es como es, donde el polo norte es acá, y según el Señor y según lo que conocemos, esto estaba dividido en 4 terrenos, y acá estaba el polo norte, lo que se llama y que aquí salían los ríos, y que todos los continentes pues están así. O sea, tiene sentido que cuando les dijo el Señor, le voy a dar la tierra esta, la tierra esta, la tierra esta, la tierra de acá, y todo, o sea, prácticamente Dios le estaba hablando de darle toda la tierra, cuando verdaderamente sabemos cómo es la geografía real de la tierra. Entonces, ahora vamos a ver otro versículo. En Génesis capítulo 17 lo dice más claro. Era de Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora, cuando Dios habla de esa manera, serás padre de muchedumbre de gente, la gente cree que es una descendencia sanguínea. No, está hablando de aquellos que el Señor les dio su palabra, su promesa para que creyeran en él, y que son los que son de la fe de Abraham. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, Abraham habló de mí, yo soy antes que Abraham. Entonces, aquí dice, entonces Abraham se postró y Dios habló y le dijo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará tu nombre Abraham, sino su nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, aquí está el pacto. Te voy a multiplicar en gran manera, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia. O sea, este pacto es para que abarque la descendencia de los creyentes. El padre de la fe fue Abraham, la descendencia de Abraham después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios le dio a Abraham una promesa. Esa promesa se iba a cumplir para siempre, perpetuamente. Se la dio a él y a toda su descendencia después de Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿qué cosa? La tierra en que moras. O sea, él ya estaba morando en la tierra de Canaán. Él llegó a la tierra de Canaán. Lo que el Señor está diciendo, a ti te voy a dar la tierra misma en herencia eterna. Toda la tierra de Canaán. ¿Cuánto? Toda la tierra de Canaán. Porque repito, según la geografía verdadera, pues la tierra de Canaán empezaba aquí todo alrededor y no terminaba, porque del estrecho de Bering te vas a Rusia, llegas a la China, llegas a la India, y al final, o sea, si te vas por otro lado, vas a Canadá, llegas a México, llegas a Sudamérica. O sea, cuando el Señor estaba hablando de una herencia eterna. Te daré la tierra en que moras
toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Entonces se ha entendido mal cuando la Biblia dice, te voy a dar la tierra de los ceneseos, de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los... ¿De qué está hablando? Está hablando de mucha tierra, de muchísima tierra. Entonces, vamos a ver algo que va a hacer sentido total y vamos a unir esta verdad con algo que quiero citar. Entonces, vamos a ver Gálatas capítulo 3, 16, porque es importantísimo que nosotros veamos esto. Antes de ir a Gálatas, quiero ver primero Romanos 4:13. Romanos 4:13, porque quiero seguir el orden en el que estoy hablando, en el sentido de que estoy hablando de las promesas de Dios que le dio a Abraham y a su descendencia. Y en Romanos capítulo 4, verso 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. O sea que aquí en esta línea del tiempo vemos que el Señor apareció en el 5500, pero mucho antes. Hay unos que dicen que más o menos 2000 años antes de Cristo estaba Abraham. Y mucho antes de Abraham, Moisés sacó al pueblo de Egipto y en un momento les dio la ley. Perdón, aquí Abraham está acá, Moisés aparece y les da la ley en el monte Sinaí. De Abraham hasta la ley pasaron 430 años. Cuando el Señor le da la ley y dice que la ley no anuló la promesa que le hizo Dios a Abraham antes. ¿Dónde está eso? Capítulo 4 de Romanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios le dio a Abraham una promesa antes que venga la ley. La ley vino 430 años después. Dios le dio la promesa de que le iba a dar y que le iba a dar en herencia el mundo entero. Le iba a dar toda la tierra por herencia. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, cuando Dios le hablaba a Abraham, te voy a dar la tierra a los cananeos, los fereceos, o sea, te voy a dar toda la tierra, mira, levanta tus ojos y mira, te lo voy a dar a ti. Estaba hablando de una herencia total de toda la tierra, del mundo, heredero del mundo. El Señor dice que venciere, heredará todas las cosas. Entonces, ahora sí, vamos al versículo que quiero hablar, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto previamente ratificado por Dios, o sea, una y otra vez ratificado por Dios, como lo hemos leído en Génesis, para con Cristo, la ley que vino 430 años después. O sea, que el Señor le habló, le prometió, hizo un pacto, le habló una vez, 2 veces, 3 veces, se le apareció, lo ratificó con su hijo Isaac, con su nieto Jacob. Y la ley aparece 430 años después. Como dice acá, versículo 17. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios concedió la promesa, le prometió a Abraham mediante, le dijo, pero Dios la concedió, la herencia se la concedió mediante la promesa. O sea que lo que dice acá, la herencia no es por la ley.
La herencia de tener la tierra por heredad, de ser heredero de todas las cosas, que un descanso por fin del ser humano, de los hijos de Dios por la eternidad, y celebraremos esa gloriosa verdad por la eternidad, ese reposo de la tierra, no solamente que va a reposar Dios, sino que, como lo dije antes, el que entra en el reposo de Dios también reposa de sus obras. Está hablando el hombre, porque se hizo para el hombre. Entonces, ¿qué significa lo que estamos hablando? Lo voy a leer de corrido sin decir nada más. Estoy leyendo Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, voy a decirlo de esta manera. Dios hizo una promesa a Abraham. La bendición y la herencia de la tierra. 400 años después, Dios dio la ley por medio de Moisés. Aquí. 400 años 30 después, por medio de Moisés, trajo la ley. Aquí. Estamos hablando de la línea del tiempo. Todo es una sombra de lo porvenir. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 17 dice que la ley vino 430 años después. La ley vino 430 años después de ¿qué? De la promesa. O sea que hubo un periodo de 430 años de espera para la promesa. Entonces, Dios hizo una promesa a Abraham, ya lo dijimos. Ahora, algo que llega después de la ley no cancela un pacto que Dios había establecido. Algo que llega después de la ley, dice, no cancela un pacto que Dios hizo, dice que Dios había hecho ya o que ya había establecido, no lo cancela, que la promesa. Entonces la ley no reemplaza la promesa. La promesa de Dios es primero y sigue siendo válida. O sea, la promesa de Dios es siempre primero. Primero. La promesa de Dios es primero y también siempre va a ser válida. Ahora, acá hay un versículo que quiero leer, no sé si lo encuentro. Vamos a ver si está aquí. Quiero leer un versículo donde podamos verlo, dos testimonios. Éxodo capítulo 12, verso 40. Éxodo, no sé si lo leí, pero es el segundo testimonio. Éxodo capítulo 12, verso 40. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y ahí está la palabra. Éxodo, aquí lo había escrito, Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y estamos hablando que la ley vino 430 años después. O sea que el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto fue 430 años.
pasaron 430 años de la promesa hasta la ley, ¿qué podemos establecer? Que 430 años es un número bíblico. Y hay otro versículo más, me parece. No sé si hay alguien que lo pueda estudiar. Creo que hay otro versículo más donde habla de ese periodo de tiempo. Entonces, si quitamos un poco, yo sé que si hay algo que es muy difícil de comprender, yo le estaba explicando a mi esposa un poquito y ella me dijo, no entendí nada. Wow. Es que y yo me di cuenta, Dios mío, es que no es fácil. Yo mismo cuando veo estos apuntes, veo estas líneas y trato de volver a hacerlas. Dios mío, no es fácil, pero vamos a intentarlo. En la línea del tiempo, a ver, vemos que el Señor Jesucristo aparece en el año 5500. Vemos que lo que dice Éxodo 12, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. O sea, el tiempo que el pueblo de Dios estuvo en Egipto, o sea, de aquí a aquí, todo este tiempo fue 430 años. Ahora, antes de esto, Dios le había dado, o sea, antes, pues ya lo vimos, a Abraham, Dios le dio la promesa. Y después que salieron de Egipto, Dios aquí les da la ley. Y desde la promesa de Abraham hasta la ley también son 430 años. Ya hablamos de la creación y cómo Dios no desliga, o sea, no, vamos a decir, no elimina, no descarta la relación que hay entre la creación, el día de reposo, cuando él acaba y reposa. Desde el principio, para él, es una figura y una sombra. Entonces, en base a eso, el día séptimo sería el año 7000 de la creación. De la creación se le llama año mundi, o sea, el año del mundo. El año es el año domini o el año del Señor. Entonces estoy hablando del año de la creación, año mundi, que es en latín es anno mundi. Y el año, pues, del calendario que estamos hoy, que nos han dicho el año del Señor, es el año Domini, que es el año del Señor o el año del mundo. Estoy hablando aquí del año mundi. La fecha de hoy, del año gregoriano 2000, vamos a decir, hoy día, diciembre, que hago esta enseñanza, 26 de diciembre del 2025, vamos a decir que estamos aquí. Este día, según el calendario hebreo actual, si uno va al internet y uno busca en la inteligencia artificial o en los datos de las enciclopedias, no coincide con el verdadero año del mundo de la creación, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la referencia de la Septuaginta, de la costumbre de la Biblia cristiana de Etiopía ortodoxa. O sea, no coincide. Esto sí lo que coincide, y estamos guiándonos de esto. O sea que el año hebreo, el año de los judíos actual, que es, no sé qué año es. O sea, si ahorita lo busco, ahí aparece 5000,
700 no sé cuándo, no me acuerdo, pero definitivamente no tiene nada que ver con la verdadera línea del tiempo. Por eso que esta enseñanza la estamos haciendo de esta manera, y lo que estamos analizando aquí, que desde que, vamos a poner esto un poquito más acá para poder explicarlo mejor. Vamos a ver, desde que vino el Señor Jesucristo, vamos a poner una cruz aquí, donde que Él derramó su sangre, hizo la redención, y luego vino el año 70, donde el Señor vino, estableció su reino hasta el año 1070. Entonces, este año, que fue cuando vino 5500, aquí, el reino milenial, entonces 1000 años de aquí hasta acá serían, como ya lo leímos, llegamos a la conclusión de que aumentaron, si sumamos 5500 más 70 más 1000, estamos aquí, el año mundi, el año de la creación, sería aquí 6570, cuando termina el milenio y es soltado Satanás, aquí. Satanás suelto. Que desde la creación hasta que Satanás lo sueltan es 6570. Y para que llegue el año 7000 de aquí, faltan 430 años. $5,570 para 7000 son 430 años para entrar al reposo. Esta enseñanza hasta acá es lo que tengo con total seguridad. No quiero especular. Hemos hecho enseñanzas donde hablo cuando Satanás fue suelto, 1776, el día de la independencia, libertad del rey, ¿no? Del rey tirano. Hemos hecho enseñanzas de eso y sí está bien. Pero quiero decirles que desde mucho tiempo atrás, de años atrás, desde que el Señor nos dio entendimiento de que la cronología fue manipulada, siempre el Espíritu Santo me fue guiando a descubrir o a entender o a saber de que algo pasó en el Renacimiento. Todo revienta en el Renacimiento. ¿Qué significa renacimiento? Es una palabra del latín que tiene que ver con volver a nacer. Entonces, volver a nacer, y cuando yo examino qué es lo que pasa en el Renacimiento, lo primero que pasa es el arte y el humanismo, donde aparecen pues los cuadros de Rafael Sanzio, de Miguel Ángel, la Cúpula Sistina y todo el arte barroco, greco-romano retorna. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, o sea que cuando el Señor vino, y cuando Él vino, ya hemos visto que vino en el imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, o sea, vino en un tiempo histórico. La destrucción de Jerusalén vino en el año 70 con Tito Vespasiano y toda la historia ha sido modificada. Pero lo que quiero decir es que acá reinaba el imperio romano. Entonces hubo un milenio glorioso, lo que ellos llaman la Edad Media, la Edad Oscura,
En realidad fue el reino más glorioso y milenial que tuvo la tierra. Fue una bendición para la tierra. El evangelio y el cristianismo se extendió a todos los continentes. Entonces, cuando llega el renacimiento, lo que en el año Domini nos han hecho creer que esto es la Edad Media y llega el renacimiento, entonces cuando vemos el renacimiento, el renacer, entonces el Espíritu de Dios como que ponte a pensar qué significa renacimiento y qué pasaba en el renacimiento, puras obras de arte y todo al arte greco-romano, o sea, después de 1000 años, volver de nuevo al arte de este tiempo. Tiene sentido entonces, porque el Imperio Romano fue destruido, la bestia y todo su sistema fue destruido. El diablo fue atado, encarcelado para no engañar más, y cuando es soltado, hay un renacimiento de lo que pues el diablo dejó atrás, el Imperio Romano y todo lo que hacía. Entonces, brevemente, cuando yo me pongo a ver qué es lo que pasó en el Renacimiento y hice un análisis de lo que pasó, y tengo acá cinco puntos que hablan mucho del Renacimiento. Y antes de borrar esto, quiero decir que en el Renacimiento, lo voy a mencionar. Número 1, el humanismo. El hombre como centro del conocimiento. Número 2, la difusión masiva del saber, porque se inventó la imprenta con Gutenberg. Y todo esto en el Renacimiento, y de acuerdo a las enciclopedias, ¿cuándo empieza el Renacimiento? Bueno, ellos no tienen una fecha fija, pero el descubrimiento de América, la imprenta y todo empieza de los 1400, 1500, más o menos. Por eso es que no quiero hablar de fechas exactas, porque la cronología ha sido tan manipulada que lo que tenemos seguro es todo lo que he explicado. 5500 aparece el Señor Jesucristo, 6570 es cuando Satanás es suelto, estamos hablando del año de la creación, y luego quedan 430 años para que se cumpla el reposo y la promesa eterna. Ahora, lógicamente, cuando tú sabes que le han aumentado 300, 400, 1000 años y han manipulado, le han quitado de acá 300, se lo pusieron acá, se lo quitaron y aumentaron en toda la historia, entonces es muy difícil de saber en qué día estamos exactamente hoy. Pero estaba diciendo que hay 5 características cuando Satanás fue suelto en el año 1070 después de Jesucristo, lo que sería el año 6570 después de la creación, y vuelvo y digo desde que empecé la enseñanza, desde que Dios empezó su creación y reposó en el séptimo día, cesó y reposó, por eso que estamos tomando estas fechas. Entonces, el 1070 después de Jesucristo o 6570 después de la creación, cuando Satanás es suelto aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las características? El humanismo, el hombre como el centro del conocimiento. La imprenta, difusión masiva del saber. Número 3, el arte renacencista, el realismo y la perspectiva. Número 4, ciencia y exploración. Aparece el heliocentrismo y descubrimientos geográficos. Aparece por primera vez Copérnico y te trae la esferita
que está girando y girando, inclinado en un eje imaginario, suspendida en el aire, a 1600 kilómetros por hora. ¿No? Y que los chinos no se pueden caer por la gravedad. Aparece eso. O sea, ¿cómo el diablo, cuando es soltado, qué es lo primero que hace? No, pues el humanismo total. El hombre no necesita a Dios. Empieza la difusión masiva, empieza el arte renacencista y el realismo. ¿Y qué hacen? Empiezan a recordar ciencia y exploración, descubrimientos geográficos. ¡Wow! Descubren América. Cuando América ya había gente viviendo ahí. Número 5, la educación y la cultura, expansión del conocimiento y fundación de academias. Empiezan las academias a fundarse como locos, los jesuitas empiezan a fundar universidades por todo el mundo. Y voy a hacer solamente, para terminar, una recopilación de cosas que apunté aquí. De cosas que sucedieron justamente cuando Satanás lo soltaron. El reseteo del calendario gregoriano. Pues resetearon el calendario en el 1582, removieron 10 días por décadas. Diferentes naciones, por si acaso, guardaron diferentes calendarios, causando una tremenda confusión. El hecho de que en 1582 el Papa Gregorio, con un decreto ahí, cambió el calendario, eso no significa que todos los países empezaron a vivir como si fuera, pues sí, ¿verdad? Todo está normal, no. Se demoraron muchísimos años. Y que yo sepa, hubieron países que hasta 1900 y pico recién cambiaron su calendario. Y en el día de hoy, en la tradición etíope, siguen en el año que debe de ser. Entonces, para que se den cuenta lo que pasó cuando el diablo fue soltado, cómo empezó a cambiar todo. El heliocentrismo, los escritos de Copérnico aparecieron en 1543. Galileo aparece en 1610. El nacimiento de la ciencia. En 1660 la Royal Society fue fundada. 1687 Isaac Newton con su obra de principios matemáticos. Y para los que no saben, Isaac Newton fue uno de los primeros que también se metió en la cronología histórica y modificó un montón de cosas en su libro, que él tiene un libro que se metió a escribir eso. Isaac Newton. Nacieron los sistemas financieros en el año 1609 con el Banco de Ámsterdam y el Dutch Bank. Crearon la primera corporación internacional con el poder de imprimir, comerciar y escribir la historia en representación de los imperios. O sea, ahí aparece Scaliger y Petavius pues ellos son los que interpretaron toda la cronología y repito, crearon la primera corporación internacional con el poder de imprimir, comerciar y escribir la historia en representación de los imperios. Quien controla el flujo del dinero, controla el flujo de la memoria. Hay un dicho. Entonces también vino la redefinición de los espíritus en los años 1600. O sea, ¿qué significa eso? Que antes pues se hablaba de espíritus de demonios, la gente está endemoniada, la gente tiene demonios, son espíritus inmundos, y entonces empezaron a llamarlos opresión espiritual, lo que se llamaba posesión o opresión espiritual, empezaron a llamarla enfermedad mental. El mundo experimental se medicalizó por la Big Pharma y nació la gran farmacia, la gran farmaquía, que en griego farmaquía significa hechicería. En 1611, la Biblia de la versión King James fue publicada y contenía los libros apócrifos, y poco a poco los quitaron. O sea, cuando aparece la versión de la King James en 1611, contenía los libros apócrifos. Y poco a poco los fueron quitando porque se dieron cuenta que eran peligrosos. Así que les recomiendo que todos los que son apócrifos, léanselos en oración y que el Espíritu Santo los guíe. Luego nacen las redes sociales de las élites. La orden jesuita nace. Con San Ignacio de Loyola vino a ser el más poderoso cuerpo educacional en Europa, en las Américas y en las Indias. Se formaron
se formaron las grandes logias masónicas entre los años 1600 y 1700. O sea, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando Satanás fue soltado, todo esto empezó a funcionar. Se remapearon el mundo, los imperios colonizadores se expanden, empiezan a coleccionar artefactos, redibujaron los mapas geográficos, construyeron los primeros museos, las civilizaciones enteras fueron renombradas. Por ejemplo, Tartaria nunca más se ha estudiado. Los niños, los jóvenes no saben qué es Tartaria, pero están en los mapas, en los libros muy antiguos, están sus banderas, están en los mapas por todos lados, cambiaron sus nombres originales. Hay mapas allá por la zona del estrecho de Bering, en el lado de, vamos a decir, en el lado de Rusia, para ese lado, hay mapas donde dice literalmente Tenduk, donde los cristianos reinaron. Imagínense eso en los mapas de los 1400 y 1500. Tenduk, donde los cristianos reinaron, literalmente. Bueno, eso ya no es accesible públicamente. En las escuelas eso no se enseña, nunca se enseñó, pero existe. Entonces todo esto empieza a aparecer, como repito, los calendarios se empiezan a normalizar, nacen las nuevas medidas de tiempo y el sistema métrico decimal. ¿Qué más? Redibujaron los mapas geográficos, construyeron los primeros museos, civilizaciones enteras fueron renombradas. Dice, cambiaron sus nombres originales y reliquias del milenio. Esto es muy importante. Las reliquias del milenio fueron reeditadas para calzar la nueva cronología. O sea que todas las reliquias comenzaron a ser reusadas, renombradas y le cambiaron su nombre y todo para calzar a la nueva cronología. Borraron las huellas del pasado con el nuevo tiempo de la iluminación, ¿no? El diablo, el que tiene la luz y alumbra a los hombres. Lucifer es un gran tipo. Eso es lo que dicen los masones. O Aleister Crowley cree que está haciendo la gran obra. La gran obra es traer el reino de Lucifer a la tierra mediante la anarquía y el nihilismo. Y todo eso, el Señor, en su bendita sabiduría, Él hizo un plan que la tierra iba a ser habitada y la creó para que sea habitada. Y su palabra se va a cumplir. Esa bendita tierra va a tener un descanso eterno por fin. Pero para que sea todo legal, le dio aproximadamente, después que lo soltaron, como 430 años para que haga sus travesuras y para que salga a engañar a todas las naciones. Y con eso los dejo. Bendiciones.